¿Necesitas ayuda con eso?, preguntó una voz grave, sorprendentemente cercana. Valentina se giró. Era un hombre de traje oscuro, mirada intensa y sonrisa contenida. No lo reconoció al instante, pero el modo en que la miraba, como si ya la conociera, la hizo detenerse. Estoy bien, gracias, respondió con cortesía, sin dejar de ajustar el cable. Alejandro Mendoza, dijo él, extendiendo la mano con naturalidad. Mi fundación patrocina este evento. No recuerdo tu nombre, pero sí tu discurso del año pasado. Fue conmovedor. Ella parpadeó, sorprendida. No esperaba que alguien recordara aquellas palabras dichas frente a apenas 30 personas en un salón universitario. Valentina Rojas, dijo, estrechando su mano. Y, gracias. No sabía que alguien más lo había escuchado. Yo no solo lo escuché, dijo él, bajando la voz como si compartieran un secreto. Lo sentí. Dijiste que educar no es llenar mentes, sino encender corazones. Desde entonces, he buscado personas como tú. Ella bajó la mirada, incómoda por el cumplido, pero también conmovida. Nadie en su vida había dicho algo así con tanta sinceridad. No soy nadie especial, murmuró. Eso es exactamente lo que te hace especial, respondió él, y en sus ojos había algo que Valentina no supo nombrar entonces: admiración, o tal vez deseo de redención. Horas después, cuando la gala terminó y los invitados se dispersaron entre risas y champán, Alejandro la encontró recogiendo sillas, sola. ¿Siempre haces todo tú misma?, preguntó, ayudándola a apilar una silla. Si no lo hago yo, nadie lo hará, dijo ella con una sonrisa cansada. Deberías dejar que alguien más cargue parte del peso, replicó él, sin soltar la silla. ¿Te gustaría cenar solo para hablar? Sin agendas, sin donaciones, sin fundaciones. Solo tú y yo. Valentina vaciló. Su instinto le decía que los hombres como él no se interesaban en mujeres como ella sin apellido, sin fortuna, sin redes. Pero en su voz no había condescendencia. Había curiosidad. Respeto. Tal vez incluso soledad. Está bien, dijo al fin. Pero solo una hora. Sentados en una pequeña trattoria italiana, lejos del brillo de la gala, hablaron como si se conocieran de toda la vida. Él le contó que su imperio lo había construido a base de decisiones frías, pero que últimamente sentía que le faltaba algo: calor humano, significado. Ella le habló de su infancia en un barrio marginado, de cómo su madre trabajaba 12 horas diarias para que ella pudiera estudiar, y de su sueño de crear espacios donde los niños no fueran números, sino personas. ¿Sabes qué es lo más valiente que he visto en mucho tiempo?, dijo Alejandro, mirándola fijamente. Que alguien como tú siga creyendo en la bondad, después de todo lo que has visto. Las palabras la atravesaron. No con halago, sino con reconocimiento. Nadie la había visto así. No como una empleada eficiente, ni como una mujer bonita, sino como un alma con historia, con heridas, con esperanza. Caminaron de regreso bajo una luna pálida, sin prisa. Al despedirse frente al edificio donde ella vivía, Alejandro no intentó besarla. Solo tomó su mano y la apretó suavemente. Gracias por esta noche, Valentina. No sabes cuánto la necesitaba. Yo tampoco, susurró ella, y en ese momento, sin saberlo, ya estaba atrapada. No en una trampa, sino en la dulce ilusión de que, por primera vez, alguien la elegía no por lo que podía darle, sino por lo que era. Una tarde de otoño, mientras caminaban por el río, Alejandro se detuvo bajo un puente antiguo, donde las hojas caídas formaban un tapiz dorado. ¿Crees en los comienzos, Valentina?, preguntó, mirándola con una intensidad que la hizo detener el aliento. Depende, respondió ella, jugando con una hoja entre los dedos. A veces un comienzo es solo la máscara de un final que no queremos ver. Él sonrió con tristeza. Entonces permíteme intentar uno que valga la pena. De su bolsillo sacó una caja pequeña, forrada en terciopelo azul. No era grande, no era llamativa, pero su simple presencia hizo que el mundo alrededor se detuviera. No te pido que me prometas amarme para siempre, dijo con voz temblorosa. Solo que me permitas caminar a tu lado.
No como el hombre de los titulares, sino como quien quiere aprender a ser mejor contigo. Dentro de la caja no había un diamante, sino un anillo sencillo, de oro blanco con una pequeña esmeralda en el centro. Es la piedra de la esperanza, explicó. Y tú me das esa esperanza. Las lágrimas asomaron en los ojos de Valentina. No por el anillo, sino por la vulnerabilidad en su voz. Por primera vez, Alejandro no era el millonario impenetrable, que era un hombre con cicatrices, pidiéndole permiso para sanar a su lado. ¿Estás seguro?, susurró. No soy el tipo de mujer que aparece en tus fiestas. No tengo chofer, ni mansiones, ni contactos. Solo tengo esto. Se tocó el pecho. Y un hijo que algún día quiero tener. Esto, es todo lo que he estado buscando, dijo él, tomando su mano. Y si algún día tienes ese hijo, quiero que sea mío también. Se casaron en secreto, un sábado lluvioso en una pequeña capilla de las afueras de la ciudad. Solo estuvieron presentes su hermana menor, la mejor amiga de Valentina, y el abogado de Alejandro, que actuó como testigo. No hubo flores extravagantes ni vestido de ensueño. Ella usó un traje color crema que se había comprado con sus ahorros, y él, un traje oscuro que parecía más cómodo en una junta directiva que en un altar. Pero cuando se miraron frente al sacerdote, hubo una verdad en sus ojos que ninguna boda fastuosa podría igualar. Prometo no darte un palacio, dijo Alejandro durante los votos, pero sí te prometo construir un hogar donde nunca te sientas sola. Valentina, con la voz quebrada, respondió, prometo no pedirte que cambies el mundo, solo que intentes ser tú mismo, cada día, a mi lado. Esa noche, en un pequeño apartamento alquilado lejos de las cámaras y los rumores, brindaron con vino barato y risas que parecían libres de sombras. Se abrazaron como si el mundo pudiera caerse al día siguiente, y tal vez, en el fondo, ya sabían que así sería. Los primeros meses de matrimonio fueron una burbuja. Alejandro se mostraba atento, incluso aprendió a cocinar fideos porque a ella le gustaban. La acompañaba a sus reuniones comunitarias, escuchaba con paciencia cuando hablaba de sus sueños, y por las noches, la abrazaba con una ternura que la hacía creer que el abandono era solo una palabra que pertenecía a otras vidas. Pero entonces, una mañana, mientras desayunaban, él recibió una llamada. Su rostro cambió. No fue dramático, no fue violento, pero fue como si una puerta se cerrara dentro de él. ¿Todo bien?, preguntó Valentina. Sí, dijo, guardando el teléfono. Solo, asuntos del trabajo. Fue la primera grieta. Después vinieron las noches ausentes, las excusas suaves, las miradas que ya no se encontraban con la misma intensidad. Valentina notó el cambio, pero se dijo que era temporal. Tal vez el estrés. Tal vez la presión de ocultar su matrimonio al mundo de los negocios. Ella lo entendía, o al menos, quería entenderlo. Hasta que, una tarde, mientras ordenaba unos papeles en su escritorio, encontró un sobre con su nombre. Dentro, un test de embarazo positivo, el que ella había escondido en el cajón del baño, y una nota escrita en la letra firme de Alejandro lo sé. Y no sé si estoy listo para esto. El mundo se derrumbó en un segundo. No con gritos, no con puertas azotadas, sino con el silencio más frío que jamás hubiera sentido. Esa noche, cuando él llegó, encontró a Valentina sentada en el sofá, con la nota en la mano. ¿Por qué?, preguntó, sin alzar la voz. ¿Por qué no me lo dijiste en persona? Él se quitó la corbata lentamente, como si cada movimiento le doliera. Porque no sabía qué decir. Todo esto, hizo un gesto vago, es más de lo que imaginé. Mi vida, mi empresa, las expectativas. No sabía si podía cargar con más. Cargar, repitió ella, y en su voz había una herida que no podía ocultar. Eso es lo que soy para ti, una carga, no. Exclamó, acercándose. Eres lo más hermoso que me ha pasado. Pero, tengo miedo, Valentina. Miedo de fallarte. De no ser el hombre que mereces, ni el padre que un hijo necesita. Ella lo miró, y en sus ojos ya no había lágrimas, sino una determinación que él no supo reconocer a tiempo. El miedo no es excusa para abandonar, dijo con calma. Si decides irte, hazlo. Pero no me hagas creer que es por mi bien.
Él no respondió. Solo la abrazó, con una desesperación que la confundió. Esa noche hicieron el amor como si fuera la última vez, y tal vez, en su corazón, ya lo sabían. A las semanas, los síntomas del embarazo se acentuaron. Náuseas, fatiga, mareos. Valentina los enfrentó con la cabeza alta, aunque por dentro temblaba. Alejandro se volvió más distante, más ausente. Las llamadas se hicieron más escasas, las promesas, más vagas. Una mañana, al despertar, encontró su lado de la cama vacío. No era raro, él a menudo se iba temprano. Pero algo en el aire era distinto. Sobre la almohada, una carta. Valentina, no soy el hombre que creíste ver. No tengo el valor que tú tienes. Me voy, no para huir de ti, sino de mí mismo. Cuídate. Cuídenlo. Y perdóname, si puedes. No hubo despedida. No hubo explicación más allá de esas líneas. Solo el eco de una puerta que se cierra suavemente, y el silencio que se queda contigo para siempre. Valentina se sentó en el borde de la cama, con la carta en una mano y la otra sobre su vientre apenas abultado. No lloró. No entonces. En su pecho crecía algo más fuerte que el dolor, una promesa. No importa lo que pase, susurró, con la voz temblorosa pero firme. Tú nunca sabrás lo que es sentirte solo. Porque yo estaré contigo, siempre. Y en ese momento, sin saberlo aún, comenzó a escribir su propia historia. Una tarde, mientras revisaba papeles en la oficina comunitaria donde trabajaba, su amiga Lucía la encontró pálida, con la mano sobre el estómago y los ojos perdidos. «Val, ¿estás bien?», preguntó, acercándose con cautela. Ella sintió, pero su voz se quebró al intentar responder. «Sí, solo que, hoy el médico confirmó que es un niño». Lucía se arrodilló frente a ella, tomándole las manos con firmeza. «¿Se lo dijiste a Alejandro?». Valentina bajó la mirada. En su rostro no había rabia, sino una tristeza tan profunda que parecía antigua. «No ha contestado ninguna de mis llamadas. Ni un mensaje. Nada». «¿Y qué vas a hacer?». «Seguir», dijo, con una calma que sorprendió hasta a sí misma. «Porque ahora no soy solo yo. Él, ya no importa». Pero esa noche, mientras se miraba en el espejo, se llevó las manos al vientre y habló en voz baja, como si el bebé ya pudiera escucharla. «No te preocupes, mi vida. Aunque él no esté, yo sí. Y eso será suficiente». Sin embargo, el mundo no le dio tregua. Una semana después, recibió una llamada de la asistente personal de Alejandro. Su voz era impersonal, pulida, como si leyera un comunicado oficial. «La señora Valentina Rojas, el señor Mendoza ha designado al abogado señor Delgado como su representante legal. Tiene algunos documentos que requieren su firma relacionados con la disolución del matrimonio y la situación prenatal». Valentina sintió que el suelo se desvanecía. «Disolución, ya está firmando papeles, el señor Mendoza ha instruido que se le otorgue una suma mensual para su manutención, así como una vivienda bajo su nombre, con la condición de que no se hagan declaraciones públicas sobre su relación». «Manutención», repitió, incrédula. «¿Crees que quiero su dinero? Es por el bien del niño, señora». «No soy la señora», exclamó, con una voz que por primera vez mostraba el filo del dolor. «Soy la madre de su hijo, y él ni siquiera tuvo el valor de decírmelo en persona». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «El señor Mendoza atraviesa un momento muy complicado», dijo la asistente, con un tono que casi parecía compasivo. «¿Cree que así es mejor?». «¿Mejor para quién?», susurró Valentina. Para él, colgó sin esperar respuesta. Aquella noche, escribió una carta que nunca envió. En ella, le decía todo lo que no pudo gritar, que había esperado una señal, una disculpa, «lo siento, estoy asustado, pero no me vayas a dejar solo en esto». Pero no hubo nada. Solo la frialdad de un hombre que había construido un imperio, pero no tenía el coraje de sostener una vida. Aún así, algo en su interior se endureció. No con rencor, sino con propósito. Si Alejandro decidía desaparecer, ella aseguraría que su hijo jamás sintiera esa ausencia como una falta de amor,
sino como una prueba de que el amor verdadero no necesita títulos, ni apellidos, ni fortunas. Solo presencia. Y así, con el vientre creciendo y el alma más fuerte que nunca, Valentina tomó una decisión: no aceptaría ni un centavo de él. No por orgullo, sino por dignidad. Si iba a criar a su hijo, lo haría con sus propias manos, con su propio sudor, con su propia verdad. Nunca te diré que tu padre te abandonó, le habló al bebé, acariciando su vientre mientras la lluvia golpeaba suavemente la ventana. Pero tampoco le inventaré una historia que no vivió. Cuando seas grande, decidirás tú si quieres o de un hombre que lo había negado antes siquiera de conocerlo. Vivía ahora en un pequeño apartamento alquilado en un barrio humilde, lejos del brillo de los rascacielos donde Alejandro tenía sus oficinas. Trabajaba jornadas dobles por las mañanas, coordinaba talleres para madres solteras en la fundación donde la habían contratado tras su discurso sobre educación inclusiva, y por las tardes daba clases particulares a adolescentes que habían abandonado la escuela. Cada peso contaba. Cada sueño, lo postergaba. Una noche, mientras preparaba una sopa simple con lo poco que le quedaba en la despensa, su madre la llamó. «Mija, ¿estás comiendo bien?», preguntó su voz, cargada de preocupación. «Sí, mamá», mintió con dulzura. «Hoy preparé lentejas con arroz». «¿Y el bebé se mueve mucho? ¿Es fuerte?». Hubo un silencio al otro lado. «Tu padre dice que si necesitas algo». «No necesito nada», interrumpió suavemente. «Solo que crean en mí. Que crean que puedo hacerlo sola». «Nunca dudamos de ti», dijo su madre, con la voz temblorosa. «Pero no deberías tener que hacerlo. A veces, mamá, lo que no deberíamos hacer es lo único que nos queda». Colgó, y se sentó en el suelo, con la olla aún humeante sobre la estufa. Apoyó la cabeza en el borde de la mesa y dejó que el cansancio la envolviera. No era solo el físico. Era el peso de saber que, en cualquier momento, alguien podría mirarla y ver a esa mujer abandonada, no a la mujer que luchaba. Una semana antes del parto, mientras caminaba de regreso a casa bajo una llovizna persistente, tropezó en la acera mojada. Cayó de rodillas, con un grito ahogado. Un dolor agudo recorrió su abdomen. El pánico la paralizó. «¡Ayuda!», gritó, apenas un susurro en medio del ruido de la ciudad. Un anciano que pasaba se acercó, la ayudó a levantarse y llamó a una ambulancia. En el hospital, las enfermeras la miraban con ojos compasivos, pero también con cierta resignación. Otra madre soltera, parecían decir sin palabras. Durante el trabajo de parto, estuvo sola. Solo su respiración entrecortada, las contracciones que venían como olas sin fin, y el silencio del cuarto. No había mano que apretar, ni voz que le susurrara palabras de ánimo. Solo ella y la vida que pugnaba por salir. «Empuje, señora», gritó la partera. Y Valentina empujó con toda el alma. No con rabia, sino con amor. Con la promesa hecha en cada fibra de su ser: nunca estará solo. Cuando el llanto del bebé rompió el aire del cuarto, ella lloró también. No de dolor, sino de asombro. Lo acunó contra su pecho, empapada en sudor y lágrimas, y lo miró con ojos que ya no eran solo los de una mujer, sino los de una madre. «Hola, Luca», susurró. «Bienvenido al mundo, mi milagro». Durante los primeros días, el hospital fue su refugio y su prisión. Nadie vino a visitarla. Ni su familia, por vergüenza o por dolor, ni amigos, porque muchos habían desaparecido al saber la verdad. Solo Lucía, que apareció con una bolsa llena de pañales, ropa de bebé y una sonrisa cansada. «No me digas que no necesitas ayuda», dijo, sentándose a su lado. «Porque hoy, al menos, la aceptarás». Valentina asintió, demasiado agotada para protestar. Mientras amamantaba a Luca, le contó entre suspiros: quería que su padre lo sostuviera, aunque fuera una vez. Pero ya no importa. Él no sabe lo que se pierde. Tal vez algún día lo sepa, dijo Lucía, acariciando la cabecita del bebé. Pero mientras tanto, tú le darás todo lo que necesita. Y así fue. Los primeros meses fueron una tormenta de noches sin dormir, pezones agrietados, dudas constantes y momentos de desesperación en los que se preguntaba si era suficiente. Pero también hubo risas espontáneas.
miradas cómplices con su hijo, y esa paz callada que solo nace cuando sabes que estás haciendo lo correcto. Una mañana, mientras colgaba pañales al sol en el pequeño balcón del apartamento, recibió una carta. No era de Alejandro. Era del abogado. Decía que, por orden de su cliente, se había depositado una suma mensual en una cuenta a su nombre, para garantizar el bienestar del menor. Valentina no la tocó. La guardó en un cajón, sin abrir el sobre del banco. En su lugar, salió a caminar con Luca en brazos, envuelto en una manta tejida a mano por su madre. No necesitamos su dinero, mi vida, le dijo, rozando su nariz con la suya. Tenemos algo que él nunca tuvo, ¿verdad? Y en ese momento, con el sol acariciando sus rostros y el murmullo de la ciudad a sus pies, Valentina sintió algo nuevo. No era solo resistencia. Era libertad. Porque había descubierto que no necesitaba ser salvada. Ya era su propia heroína. Y su hijo, su razón, su fuerza, su futuro. Cansancio más profundo lograba apagar. Un día, mientras caminaba por el mercado local con el cochecito, una mujer la miró con desdén y murmuró a su amiga: ahí va otra que se creyó en una novela, ahora carga sola con la consecuencia. Valentina no respondió. Solo apretó los labios, enderezó los hombros y siguió caminando. Pero aquella noche, mientras le daba de mamar a Luca, las lágrimas cayeron sin permiso. No voy a permitir que te vean como un error, le susurró, acariciando su mejilla. Tú eres mi razón. Mi milagro. Y juntos, vamos a demostrarles que una madre sola no es una mujer rota, es una mujer que decide no romperse. Y así, con esa promesa como brújula, se inscribió en clases nocturnas de gestión social en la universidad comunitaria. Estudiaba mientras Luca dormía, tomaba apuntes con una mano y lo sostenía con la otra. A veces se quedaba dormida con el libro abierto sobre el pecho, pero siempre volvía a levantarse. Fue en una de esas clases donde conoció al doctor Elías Montero, un profesor retirado que había dedicado su vida a proyectos sociales. Lo vio observarla una y otra vez, no con lástima, sino con curiosidad. ¿Por qué estás aquí, Valentina?, le preguntó un día, tras la clase. Porque quiero construir algo que dure más que yo, respondió sin dudar. Algo que le dé a mi hijo, y a otros como él, un lugar donde crecer sin vergüenza. Elías la miró en silencio durante unos segundos. Luego asintió, como si hubiera encontrado lo que buscaba. Tengo una propuesta, dijo. Mi fundación está buscando a alguien para liderar un programa piloto de educación temprana en zonas marginadas. Alguien que no solo sepa teoría, sino que haya vivido la realidad. ¿Te interesa? Valentina sintió que el corazón se le detenía. No tengo experiencia formal, ni contactos. ¿Tienes algo mejor?, interrumpió él. Tienes corazón. Y eso no se enseña. Aceptó. Y así, con Luca ya caminando y pronunciando su primer mamá, con una sonrisa que iluminaba el mundo, Valentina dio su primer paso fuera del abismo. El proyecto era pequeño: unas aulas improvisadas en una iglesia abandonada, materiales donados y voluntarios entusiastas pero desorganizados. Pero ella lo convirtió en algo más. Diseñó un plan basado en el respeto, la inclusión y el juego consciente. Enseñó a los niños no solo a leer, sino a sentirse dignos. Y a sus madres, les mostró que podían soñar sin pedir permiso. Una tarde, mientras organizaba libros en los estantes, una de las madres la abrazó por la espalda, llorando. Usted me devolvió la esperanza, dijo. Yo también fui dejada, y pensé que mi hija era mi castigo. Pero usted me mostró que es mi bendición. Valentina la abrazó con fuerza, y en ese momento supo que no estaba sola. Que su dolor tenía un propósito. Meses después, el proyecto llamó la atención de un periodista local. Hizo una nota sobre la madre soltera que transformó un barrio. La historia se volvió viral. Y con ella, llegaron las oportunas. Una mañana, recibió una llamada de una fundación privada. Nos encantaría financiar su iniciativa, dijo una voz serena al otro lado. Pero necesitamos que la líderes tú. ¿Estás dispuesta? Valentina miró a Luca, que jugaba en el suelo con bloques de madera, riendo por algo que solo él entendía. Luego tomó el teléfono con mano firme. Sí, dijo. Pero bajo mis condiciones.
Esto no es un negocio. Es una misión. Y así, sin ruido, sin fanfarria, comenzó a construir su imperio. No con torres de cristal, sino con aulas llenas de risas. No con acciones en bolsa, sino con corazones sanados. Cada paso era lento, cada victoria, pequeña. Pero eran suyas. Reales. Verdaderas. Una noche, mientras revisaba informes financieros en la mesa de la cocina, Lucas se acercó con su osito en la mano. «Mamá, ¿por qué trabajas tanto?» Ella lo tomó en brazos, lo abrazó fuerte. «Porque quiero que sepas que, aunque el mundo te cierre puertas, tú puedes construir tus propias ventanas». Él no entendió del todo, pero la abrazó con esa inocencia que solo los niños poseen. Y en ese abrazo, Valentina encontró la fuerza para seguir. Porque ya no era solo una madre soltera. Era una semilla que, plantada en tierra árida, había decidido florecer. Y nadie, ni el abandono, ni la pobreza, ni el juicio ajeno, podría detenerla. «Mamá, hoy vas a la casa de los niños». «Sí, mi vida», decía ella, arreglándole el cuello de la camiseta. «¿Y tú irás al jardín?» «Contento, sí. Hoy voy a pintar una casa para ti». Ese pequeño jardín era el primer centro infantil que Valentina había logrado abrir con fondos públicos, tras meses de propuestas, reuniones y noches sin dormir. No era grande, ni lujoso, pero estaba lleno de colores, libros y un rincón especial llamado El Abrazo Seguro, donde los niños podían ir cuando sentían miedo, tristeza o simplemente necesitaban sentirse vistos. Una tarde, mientras revisaba los informes de impacto del programa, más de 200 niños atendidos, un 85% de madres reincorporadas a la educación o al trabajo, recibió una llamada inesperada. «Valentina Rojas», preguntó una voz masculina, pausada, respetuosa. «Sí», habla ella. «Soy el doctor Elías Montero». «¿Recuerdas al viejo profesor que te dio una oportunidad?» Una sonrisa cálida surgió en su rostro. «¿Cómo olvidarlo? Usted me devolvió la fe en los adultos». Hubo una pausa, casi como si él también sonriera al otro lado. «Bueno, ahora necesito que me devuelvas algo a mí, tu tiempo. Hay una reunión mañana en el Ministerio de Desarrollo Social. Están buscando a alguien para liderar un programa nacional de primera infancia. Alguien que no solo tenga experiencia, sino alma. Yo di tu nombre». Valentina se quedó inmóvil. El corazón le latía con fuerza, pero no de miedo. De asombro. «Doctor, ese programa mueve millones. ¿Cree que estoy lista?» «No se trata de estar lista, Valentina», dijo él, con la voz suave pero firme. «Se trata de saber para qué naciste. Y tú naciste para esto». La reunión era al día siguiente. Esa noche, mientras Luca dormía, ella se sentó en el suelo de la sala, rodeada de papeles, ideas y una taza de té frío. Miró la foto que tenía en la pared ella, embarazada, sola, con la mirada perdida. Luego miró a su hijo, dormido con el osito apretado contra el pecho. «Lo haré por ti», susurró. «Pero también por todas esas mujeres que aún creen que su historia terminó el día que las dejaron». Al día siguiente, se puso el único traje que tenía, el mismo que usó el día de su boda, pero remendado y limpio, peinó su cabello con sencillez, y tomó el autobús hacia el centro de la ciudad. Al entrar al edificio gubernamental, notó las miradas. Algunos la reconocieron por la nota del periódico, otros la observaron con escepticismo, como si una mujer con acento de barrio y sin título de élite no tuviera derecho a estar allí. Pero cuando comenzó a hablar, todo cambió. «No vine a pedir fondos», dijo, con la voz clara y los ojos fijos en el ministro. «Vine a ofrecer una solución. Porque conozco el hambre que no se ve, la del niño que no sabe que merece amor, la de la madre que cree que su valor terminó cuando la abandonaron. Yo fui esa madre. Y mi hijo, es mi prueba de que la esperanza no es un lujo. Es un derecho». Hubo un silencio denso. Luego, el ministro se levantó. «¿Qué necesitas?» «Autonomía», respondió sin titubear. «Y confianza. Déjenme construirlo desde el barro, como lo hice hasta ahora. Porque los palacios no educan. Los corazones sí». Al salir del edificio, el sol le golpeó el rostro.
sacó el teléfono y llamó a Lucía. «Adivina qué», dijo, con una risa que apenas contenía las lágrimas. «Vamos a cambiar las reglas del juego». Las semanas siguientes fueron un torbellino. Reuniones, contrataciones, viajes a comunidades remotas, diseños de currículo emocional. Valentina trabajaba hasta altas horas, pero siempre volvía a casa antes de que Luca se durmiera. A veces, lo encontraba esperándola en la puerta, con los ojitos medio cerrados. «Mamá, te extrañé». «Y yo a ti, mi sol», respondía, cargándolo en brazos. «Pero hoy hicimos algo importante. Ayudamos a más niños a tener un lugar como el tuyo». Él asentía, medio dormido, y le daba un beso húmedo en la mejilla. Pero en medio de ese auge, una sombra se acercaba. Una tarde, mientras revisaba contratos con su nuevo equipo, una asistente le entregó un sobre. Llegó hace una hora. Sin remitente. Valentina lo abrió con curiosidad. Dentro, una sola hoja. Una foto. Era ella, de perfil, saliendo del ministerio. Y una nota escrita a mano: «Me alegra ver que estás bien». Él creció. «Puedo verlo», no había firma. No hacía falta. El corazón se le detuvo. Las manos le temblaron. Miró a Luca, que jugaba en el rincón con sus bloques, ajeno a todo. Alejandro estaba de vuelta. No con estruendo, no con demandas, sino con una pregunta que abría una puerta que ella misma no sabía si quería abrir. Cerró los ojos. Respiró hondo. Y dobló la carta lentamente, como si guardara un secreto que aún no estaba lista para enfrentar. Una tarde, mientras supervisaba la construcción de un nuevo centro en las afueras de la ciudad, su teléfono vibró. Era un número desconocido. Lo ignoró. Volvió a sonar. Y otra vez. Al cuarto intento, contestó. «Sí, Valentina, soy yo». La voz la atravesó como un relámpago. Más grave, más cansada, pero inconfundible. «No me digas que soy yo», respondió, con la voz tensa. «Hace 3 años que no eres nada para nosotros». Hubo un silencio largo. «Lo sé», dijo él, al fin. «Y no espero que me perdones. Solo, necesito saber que está bien». «Que él está bien». «Está más que bien», dijo ella, con firmeza. «Está feliz. Está amado. Eso es todo lo que necesitas saber». «Puedo verlo», insistió, y por primera vez, su voz tembló. «No pido entrar en sus vidas. Solo, verlo. Una vez». Valentina miró hacia el horizonte, donde los obreros levantaban los muros de lo que sería un refugio para cientos de niños. Y en ese momento, sintió algo inesperado. No era rencor. Era miedo. Miedo de que Luca preguntara por su papá. Miedo de que, al verlo, él sintiera falta de algo que nunca tuvo. Miedo de que Alejandro volviera a desaparecer, y esta vez, se llevara con él un pedazo del corazón de su hijo. «No», dijo, al fin. «No todavía». Colgó. Pero esa noche, mientras le leía un cuento a Luca, él la miró con esos ojos grandes que parecían ver más allá de las palabras. «Mamá, yo tengo papá». El libro se le escurrió de las manos. Se quedó quieta, respirando con dificultad. «Sí, mi amor», dijo, con suavidad. «Tú tienes un papá». «¿Por qué no viene?». No hubo reproche en su voz. Solo curiosidad. Y eso dolió más que cualquier acusación. «Porque, a veces, los adultos no saben cómo amar bien», respondió, acariciando su mejilla. «Pero eso no significa que no te quiera. Solo que, no supo cómo estar». Luca sintió, como si eso fuera suficiente. Pero Valentina sabía que no lo sería para siempre. Al día siguiente, llamó a Elías. «Necesito consejo», dijo. «Alejandro quiere ver a Luca». Hubo una pausa. «¿Y tú qué quieres?». «Quiero protegerlo», susurró. «Pero también quiero que conozca la verdad. Toda». «Entonces no lo escondas», dijo Elías. «Prepáralo. Y prepárate tú. Porque si él vuelve con el corazón limpio,
negárselo sería privar a tu hijo de una parte de sí mismo. Las palabras la persiguieron durante días. Hasta que, una mañana, escribió un mensaje breve y directo: si quieres verlo, no será a escondidas. Será con reglas. Y con tiempo. Porque él no es un juguete que dejas y retomas. Es un niño. Y merece respeto. La respuesta llegó al instante: haré lo que sea necesario. Solo dime cuándo. Valentina no respondió de inmediato. En cambio, esa noche, se sentó con Luca en el pequeño balcón, bajo las estrellas. «Mamá», preguntó él, jugando con una hormiga en el suelo, «¿el papá de Mateo lo visita los domingos?» «Sí». «¿Y el mío?» Ella tomó aire. «Tu papá estuvo muy lejos. Pero ahora quiere conocerte. ¿Te gustaría conocerlo?» Luca la miró, pensativo. Es bueno. El corazón de Valentina se partió en dos. «No lo sé», dijo con honestidad. «Pero si quiere conocerte, le daré una oportunidad, solo si tú también quieres». Él asintió, con la inocencia que aún lo protegía del dolor. «Está bien. Pero tú tienes que estar». «Siempre estaré», susurró, abrazándolo fuerte. «Siempre». Y en ese abrazo, Valentina tomó la decisión más difícil de su vida, no como la mujer abandonada, sino como la madre que, con el alma temblorosa pero entera, estaba dispuesta a arriesgar su propio dolor por el bien de su hijo. «¿Es aquí?», preguntó, mirando a su alrededor. «Sí», dijo Valentina, arrodillándose para estar a su altura. «Él vendrá. Y tú decides si quieres hablarle, abrazarlo, o simplemente mirarlo. Nada más». «¿Y tú te vas?» «No», respondió con una sonrisa suave. «Estaré justo ahí». Señaló un banco a pocos metros. «Si en algún momento no te sientes bien, solo me llamas». «Vale, vale», asintió él, y apretó su manita con fuerza. Minutos después, Alejandro apareció. No venía con traje, ni con chofer, ni con la arrogancia de antes. Llevaba jeans, una camisa sencilla y los hombros ligeramente encorvados, como si cargara algo invisible. Al ver a Luca, se detuvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. No las ocultó. Las dejó caer mientras se acercaba, despacio, como si temiera asustar a un pájaro. «Hola», dijo, con voz quebrada. Luca lo miró en silencio. Luego, sin miedo, le tendió una hoja que había recogido del suelo. «Es un árbol», dijo. «Yo lo vi crecer». Alejandro tomó la hoja con manos temblorosas. «Gracias», susurró. «Es la cosa más bonita que me han dado en mucho tiempo». Valentina observaba desde el banco, el corazón en la garganta. Cada fibra de su ser quería correr, proteger, intervenir, pero se quedó quieta. Porque ese no era su momento. Era el de ellos. «¿Cómo te llamas?», preguntó Alejandro, arrodillándose para estar a su altura. «Luca». «Luca», repitió, como si probara el nombre en su boca. «Es un nombre fuerte». «¿Como tú?». «¿Tú eres mi papá?». La pregunta cayó como una piedra en el agua. Alejandro cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, había dolor, pero también determinación. «Sí», dijo. «Y lamento no haber estado antes. No tengo excusa. Pero si me das una oportunidad, prometo estar de ahora en adelante». Luca lo miró largo rato. Luego, con la inocencia que aún no conocía el cinismo, preguntó: «¿Sabes jugar al cohete?». Alejandro sonrió, con lágrimas aún en las mejillas. «No, pero me encantaría aprender». Y así, bajo la sombra de un árbol que había visto cientos de encuentros y despedidas, padre e hijo jugaron por primera vez. Alejandro corrió tras Luca, fingiendo que era una nave espacial, lanzando risas que sonaban torpes, nuevas, casi infantiles. Y Valentina, desde el banco, sintió algo inesperado: no celos, no ira, sino una tristeza dulce, como cuando cierras una herida que ha sanado, pero aún duele al tacto. Al finalizar la tarde, Alejandro se acercó a ella, manteniendo la distancia. «Gracias», dijo. «Por darme esta oportunidad». «No me agradezcas a mí», respondió ella, con voz firme pero suave. «Agradécele a él. Fue su decisión».
Él asintió, mirando a Luca, que ahora recogía piedritas del suelo. «Puedo verlo otra vez, si él quiere», «Sí», dijo Valentina. «Pero no habrá segundas oportunidades si fallas. Esta vez, no es sobre ti. Es sobre él». «Lo sé», dijo Alejandro, y en sus ojos ya no había el hombre que huyó. «Esta vez, no me iré». Esa noche, mientras preparaba la cena, Luca la miró desde la mesa. «Mamá, el papá se queda». Ella se detuvo, con la cuchara en la mano. «No lo sé, mi vida. Pero si quiere quedarse, tendrá que demostrarlo. Con hechos, no con palabras». Él sonrió mucho, dijo Luca, pensativo. «Más que en las fotos que vi». Valentina frunció el ceño. «Fotos, sí. En la computadora. Cuando tú creías que dormía». Ella sintió un nudo en el estómago. Nunca le había mostrado nada. Pero él, en su curiosidad infantil, había buscado a su padre en el mundo que tenía al alcance la pantalla. «¿Y qué sentiste al verlo?». «Sentí que le faltaba algo», dijo Luca, con una sabiduría que la dejó sin aliento. «Ahora ya no». Esa noche, Valentina no durmió. Se sentó en la ventana, mirando la luna, preguntándose si estaba haciendo lo correcto. Si al abrir esa puerta, no estaba dejando entrar de nuevo el frío que una vez la heló el alma. Pero al escuchar la respiración tranquila de Luca desde su cama, supo que no se trataba de ella. Se trataba de darle a su hijo todo lo que merecía, incluso una segunda chance para quien una vez la negó. Valentina lo observaba desde lejos, desde la ventana del apartamento o desde un banco cercano, siempre con el corazón en vilo. No confiaba del todo. Como confiar en quien una vez te dejó sin siquiera una despedida, pero tampoco podía negar lo que veía, la forma en que Luca corría a abrazarlo al llegar, cómo le mostraba sus dibujos con orgullo, cómo, por primera vez, pronunciaba «papá» sin dudar. Una tarde, mientras preparaba la cena, Luca entró corriendo a la cocina. «Mamá. Hoy papá me enseñó a hacer un barco de papel que flota». «Sí», preguntó ella, removiendo la olla con cuidado. «Y me dijo que cuando sea grande, me llevará al mar de verdad». Valentina se detuvo. El mar de verdad sonaba a promesa, y las promesas de Alejandro tenían historia de evaporarse. «¿Y tú qué le dijiste?». «Le dije que tú también tienes que venir», respondió Luca, con naturalidad. «Porque tú eres la capitana de mi nave». Ella lo miró, y por un instante, las defensas se le derrumbaron. Se arrodilló y lo abrazó fuerte. «Gracias, mi capitán», susurró, con la voz temblorosa. Pero la vida no se detenía en los momentos dulces. El programa nacional que Valentina lideraba crecía a pasos agigantados. Ahora tenía oficinas en 3 ciudades, más de 500 empleados y el respaldo de organismos internacionales. Su nombre ya no era solo el de una madre soltera, sino el de una visionaria. Y con el reconocimiento, llegaron las cámaras. Una mañana, una periodista la abordó en la entrada del centro principal. «Señora Rojas, ¿cómo logró levantarse de la soledad y la pobreza para construir todo esto?». Valentina miró a Luca, que jugaba en el jardín con otros niños. Luego respondió con calma: «No lo hice por venganza, ni por demostrarle nada a nadie. Lo hice porque un día decidí que mi hijo merecía un mundo donde su historia no lo definiera, sino lo empoderara». Las palabras se volvieron virales. El video fue reproducido millones de veces. En él, Valentina no mencionaba a Alejandro, pero todos entendieron. Y muchos, por primera vez, vieron en la maternidad soltera no una tragedia, sino un acto de coraje silencioso. Fue esa misma semana que recibió una llamada del ministerio. Su proyecto había sido seleccionado para recibir el mayor financiamiento de la historia en políticas de infancia. Y ella, Valentina Rojas, sería el rostro visible de la iniciativa. La ceremonia de lanzamiento se hizo en el Palacio de Gobierno. Ella subió al escenario con Luca de la mano, vestida con un traje elegante pero sencillo, sin joyas, sin maquillaje excesivo. Solo ella. La mujer que había dormido en suelos fríos, que había llorado en baños públicos, que había dudado 1000 veces, pero nunca se rindió. «Hoy no celebro mi éxito», dijo frente a cientos de personas. «Celebro la posibilidad. Porque si yo pude, cualquier madre que se siente sola,
despreciada o invisible, también puede. No necesitas que te salven. Solo necesitas creer que mereces intentarlo. Al bajar del escenario, encontró a Alejandro entre el público. No aplaudía. Solo la miraba con una expresión que ya no era de admiración, era de humildad. Más tarde, en el estacionamiento, se acercó. «Estoy orgulloso de ti», dijo, sin atreverse a tocarla. «No lo hice por ti», respondió ella, sin dureza, pero sin concesiones. «Lo hice por él. Y por todas las que vienen detrás de mí». «Lo sé», dijo él. «Pero que sepas, cada palabra tuya me recordó lo que perdí, y lo que aún puedo recuperar». Esa noche, mientras acostaba a Luca, él le preguntó, «Mamá, ¿hoy eras la reina?» Ella sonrió. «No, mi vida. Hoy era solo una mamá que tuvo suerte de que el mundo la escuchara». «Pero fuiste muy valiente», dijo él, acariciando su mejilla. «Como en los cuentos». «Los cuentos no son sobre ser valiente», susurró ella, arropándolo. «Son sobre seguir adelante, aunque tengas miedo». Y mientras salía de la habitación, se detuvo en el umbral, mirando su silueta dormida. Ahora tenía éxito, reconocimiento, estabilidad, pero también una sombra que caminaba a su lado, la duda de si Alejandro realmente había cambiado, o si, en algún momento, volvería a desaparecer, esta vez, llevándose con él no solo su corazón, sino el de su hijo. Una tarde, mientras revisaba informes en su oficina, su asistente entró con una expresión extraña. «Señora Rojas, hay un hombre afuera. Dice que es el padre de Luca». Valentina levantó la vista lentamente. «Y, dice que necesita hablar con usted. A solas. Y que es urgente». Ella suspiró, cerró la computadora y asintió. Cuando lo vio, Alejandro estaba pálido, con los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. Llevaba una chaqueta arrugada y las manos metidas en los bolsillos, como si tuviera frío o miedo. «¿Qué pasa?», preguntó Valentina, sin invitarlo a pasar. «Necesito tu ayuda», dijo, con voz ronca. «No para mí. Para él». Señaló con la cabeza hacia la calle. Allí, en un auto estacionado, un hombre mayor bajaba lentamente, con la ayuda de un bastón. Valentina lo reconoció al instante. Era su suegro, don Rafael Mendoza, el patriarca de la familia, el hombre cuya fortuna había construido el imperio que Alejandro heredó, y que, según rumores, nunca aprobó su matrimonio con una desconocida. «¿Qué hace aquí?», preguntó, con el corazón acelerado. «Está enfermo», dijo Alejandro, bajando la voz. «Muy enfermo. Y antes de que sea demasiado tarde, quiere conocer a su nieto». Valentina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Después de 3 años de silencio, ahora quiere conocerlo. ¿Por qué? «Porque sabe que nunca lo aprobó», respondió Alejandro, con los ojos llenos de vergüenza. «Porque me presionó para que te dejara. Y yo, cedí. Pensé que si lo hacía, él me respaldaría en los negocios, me daría su bendición. Pero me equivoqué. Él nunca me dio nada que valiera la pena. Y ahora, solo quiere ver a Luca. Una vez. Sin prensa. Sin testigos. Solo como abuelo». Valentina lo miró largamente. Recordó las noches en que había maldecido ese apellido, esas paredes de mármol que la hicieron sentir como una intrusa. Pero también miró hacia la puerta de la guardería, donde Luca jugaba, ajeno a las sombras del pasado. «¿Y si dice algo que lastime a Luca, y si le dice que no es uno de los suyos?» «No lo hará», dijo Alejandro, con firmeza. «Está arrepentido. Y aunque no lo creas, yo también». Hubo un silencio largo. El viento soplaba entre ellos como un testigo invisible. «Dale 5 minutos», dijo al fin. 5 minutos. Y estaré allí, observando. Si Luca se incomoda, se termina. Alejandro asintió, con los ojos húmedos. «Gracias». Minutos después, don Rafael entró al pequeño jardín de la guardería, caminando con dificultad. Luca lo miró con curiosidad, como hace todo niño ante un desconocido. El anciano se detuvo a unos pasos, con las manos temblorosas. «¿Eres Luca?», preguntó,
con una voz quebrada por los años. El niño asintió. Sí. ¿Tú quién eres? Don Rafael se arrodilló, con esfuerzo, con dolor, y sacó del bolsillo un pequeño reloj de bolsillo antiguo, de oro desgastado. Soy tu abuelo, dijo. Y este reloj perteneció a mi padre. Él me lo dio el día que nací. Yo quería dártelo a ti, el día que te conociera. Luca lo miró, luego miró el reloj, y sin dudar, lo tomó. Suena. El anciano asintió, y abrió la tapa. Un suave tic-tac llenó el aire. Luca sonrió. Suena como el corazón. Don Rafael cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla arrugada. Sí, mi niño, susurró. Como el corazón. Valentina, desde la puerta, sintió que algo en su pecho se deshacía. No era perdón. Aún no. Pero era comprensión. Porque vio a un hombre viejo, arrepentido, intentando reparar un daño que ya no podía deshacer, solo aliviar. Cuando los 5 minutos terminaron, Luca corrió hacia ella. Mamá. Tiene un reloj que late. Ella lo abrazó, mirando al anciano, quien hizo una pequeña reverencia antes de retirarse, sostenido por Alejandro. Esa noche, mientras Luca dormía con el reloj sobre su mesita de noche, Alejandro llamó. Gracias, dijo. Por darme a mí, y a él, esta oportunidad. No lo hice por ti, respondió Valentina. Lo hice por Luca. Porque merece conocer su historia completa, incluso las partes rotas. Entonces, seguiremos. Ella miró por la ventana. La luna estaba llena, brillante, impredecible. Seguiremos, dijo. Pero paso a paso. Porque esta vez, no se trata de salvar a nadie. Se trata de construir algo que no se rompa tan fácil. Una tarde, mientras caminaba del colegio a casa con Luca de la mano, su teléfono vibró. Era una noticia emergente de un medio financiero: escándalo en Mendoza, empresas, fraude contable millonario. Accionistas exigen renuncia de Alejandro Mendoza. El suelo se le desvaneció bajo los pies. Se detuvo en medio de la acera, con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro enjaulado. Mamá, ¿qué pasa?, preguntó Luca, tirando de su mano. Nada, mi vida, dijo, forzando una sonrisa. Solo, trabajo. Pero esa noche, no pudo dormir. Revisó cada artículo, cada declaración. Los rumores apuntaban a operaciones opacas, fondos desviados, socios que se desligaban del nombre Mendoza como si quemara. Y en medio de todo, Alejandro no decía una palabra. Ni en los medios, ni a ella. Al día siguiente, lo llamó. Directo, sin rodeos. Es verdad. Hubo un silencio largo al otro lado. Sí, dijo él, con voz cansada. Pero no es como creen. Entonces, ¿cómo es? Los errores se cometieron, pero no por mí. Los socios que mi padre me obligó a tener manejaban las cuentas. Yo estaba ocupado en otras cosas. Otras cosas, repitió ella, con ironía amarga. Como desaparecer de nuestras vidas. No, Valentina, dijo él, con una firmeza que la sorprendió. Otras cosas, como tratar de ser el hombre que mereces, el padre que Luca necesita. Dejé los negocios en manos de otros porque ya no quería vivir por números. Quería vivir por verdad. Ella no respondió. No podía. Porque una parte de ella quería creerle. Pero otra parte recordaba la carta que la dejó, el silencio, el frío de aquel invierno sin respuestas. Si esto afecta a Luca, si los medios lo vinculan a un escándalo, a un padre corrupto, no lo harán, interrumpió él. Porque no me defenderé a mí. Defenderé a él. Renunciaré a todo antes de que su nombre se manche por mis errores. Esa noche, mientras Luca dormía, Valentina vio en las noticias el primer comunicado oficial: Alejandro Mendoza renunciaba como CEO de su propia empresa. No con un discurso elegante, sino con una carta escueta: asumo responsabilidad por no supervisar lo que debí. Mi prioridad ya no es el poder, sino la integridad. Y eso comienza por proteger a quien más importa, mi hijo. Al día siguiente, lo vio en el parque, como siempre. Pero esta vez, no traía juguetes, ni libros.
solo una mochila sencilla. ¿Vienes igual?, preguntó Luca, corriendo hacia él. Sí, dijo Alejandro, arrodillándose. Aunque ya no tengo oficina, ni traje, ni coche lujoso, sigo siendo tu papá. Luca lo miró con seriedad. Y si ya no tienes dinero, entonces jugaremos con piedras, dijo Alejandro, sonriendo con tristeza. Porque lo único que no se puede comprar es esto. Le señaló el corazón. Más tarde, cuando Valentina lo vio desde lejos, cargando a Luca sobre los hombros mientras el niño reía al tocar las hojas de los árboles, sintió un nudo en la garganta. No era compasión. Era admiración. Porque él había tenido todo, y lo había perdido. Pero seguía allí. No por redimirse ante el mundo, sino por amar a su hijo sin condiciones. Esa noche, Luca le preguntó mientras le cepillaba los dientes: «Mamá, el papá sigue siendo bueno aunque la gente diga que no». Ella se arrodilló y lo miró a los ojos. La bondad no se mide por lo que tienes, mi vida. Se mide por lo que haces cuando ya no tienes nada. Entonces, si es bueno, dijo Luca, con certeza. Porque siempre viene. Valentina lo abrazó fuerte, y en ese abrazo, supo que ya no luchaba contra el pasado. Luchaba por el futuro. Y en ese futuro, tal vez, había lugar para un hombre que había caído, pero que se levantaba cada sábado, con las manos: «Mamá, porque el papá no vive con nosotros». Valentina dejó el plato que estaba lavando y se secó las manos lentamente. Sabía que ese momento llegaría. Pero ninguna preparación la hacía sentir lista. Se acercó, se sentó frente a él y tomó sus manitas, aún manchadas de cera azul. Porque, las familias no siempre se forman de la misma manera, mi vida. A veces, los papás y las mamás deciden caminar por caminos separados, aunque se quieran mucho. ¿Ustedes se quieren? La pregunta la atravesó como una espada suave, sin filo, pero profunda. Hace tiempo, las cosas fueron muy difíciles, dijo, eligiendo cada palabra con cuidado. Tu papá no supo cómo estar cuando más lo necesitábamos. Y yo, tuve que aprender a ser fuerte sola. Pero ahora que está aquí, y que quiere conocerte, estamos tratando de hacerlo bien. Juntos, a nuestra manera. Luca frunció el ceño, pensativo. ¿Y si él se va otra vez? Valentina sintió que el aire se le atascaba en la garganta. No podía prometerle que no. Porque la vida no daba garantías. Pero podía darle algo más valioso, ¿verdad? No lo sé, mi amor, susurró. Pero sí sé que, pase lo que pase, yo siempre estaré. Y si él se va, no será por ti. Será por sus propios miedos. Y eso no tiene nada que ver con cuánto vales. Luca bajó la mirada, jugando con el lápiz entre sus dedos. A Mateo lo dejó su papá. Y ahora no lo ve nunca más. Dice que duele menos y no espera. Valentina lo atrajo hacia su pecho, abrazándolo con fuerza. No tienes que dejar de esperar, mi vida. Solo, no pongas toda tu esperanza en alguien que aún está aprendiendo a ser confiable. Dale tiempo. Y mientras tanto, quédate conmigo. Porque yo ya sé amarte. Sin dudar. Sin irme. Él asintió contra su pecho, pero ella sintió las lágrimas mojándole la blusa. Esa noche, mientras lo arropaba, Luca la detuvo antes de que se fuera. Mamá, tú me elegiste. Ella se sentó de nuevo en la cama, acariciando su frente. Cada día, dijo con voz suave. Cada mañana que despierto, elijo amarte. Cada noche que te veo dormir, elijo protegerte. No porque seas mi hijo, sino porque eres tú. Y no cambiaría ni un segundo de todo lo que pasamos, porque te tengo a ti. Luca sonrió, apenas. Entonces, yo también te elijo a ti. Y en esas palabras, tan simples y tan profundas, Valentina encontró la paz que tanto había buscado. No era la paz de tener todas las respuestas, sino la de saber que, incluso en medio de la incertidumbre, su amor era un refugio seguro. Más tarde, al salir de la habitación, vio su reflejo en el espejo del pasillo. Ya no era la joven asustada que lloraba sola en un baño. Era una mujer marcada por el dolor, sí, pero también tallada por la ternura, el coraje y la lealtad. Y en ese momento, supo que, sin importar lo que Alejandro decidiera hacer con su vida,
ella ya había ganado. Porque su hijo sabía, sin duda, que era amado. Y eso era más poderoso que cualquier fortuna, que cualquier nombre, pero una tarde, al dejar a Luca en la puerta del edificio, se quedó un momento más de lo habitual. Valentina lo notó. Había algo distinto en su postura, en la forma en que miraba el suelo antes de hablar. ¿Puedo darte algo?, preguntó, sin alzar la voz. Ella frunció el ceño. ¿Qué es? Una carta. No es para ti, es para Luca. Pero quiero que la leas primero. No porque no confíe en él, sino porque confío en ti. Valentina lo miró con desconfianza, pero tomó el sobre. Era simple, sin logotipos, sin rastros del hombre que un día firmaba cheques de millones. Solo su nombre, escrito a mano para Luca, cuando esté listo. ¿Por qué ahora? Porque no sé cuánto tiempo tendré, dijo, con una tristeza que no fingía. No me malinterpretes, no estoy enfermo. Pero después del escándalo, hay gente que no me dejará en paz. Y no quiero que él lea mentiras sobre mí en un periódico. Quiero que, si algún día duda de quién soy, tenga mis palabras, escritas con el corazón. Ella apretó el sobre contra su pecho, sin responder. Y si no quiero que la lea nunca, entonces no la leerá, dijo él, con una humildad que la conmovió. Pero al menos sabrás que intenté dejarle algo verdadero. Esa noche, mientras Luca dormía, Valentina abrió la carta. No con curiosidad. Con miedo. Porque temía que, entre esas líneas, hubiera excusas, o peor, promesas vacías. Pero lo que encontró la dejó sin aliento. Querido Luca, si estás leyendo esto, es porque ya eres lo suficientemente grande para entender que los adultos a veces fallamos. Yo fui un cobarde. Me fui cuando más me necesitabas, no porque no te amara, sino porque no sabía amar sin miedo. Pero desde el día que te vi correr hacia mí en ese parque, supe que merecías más que mis errores. No soy un héroe. Pero si puedo ser tu papá, aunque sea un poco, aunque sea tarde, entonces valdrá la pena haber caído. Te amo. No porque seas mi sangre, sino porque eres tú. Papá, las lágrimas cayeron sobre el papel antes de que terminara de leer. No eran lágrimas de perdón. Eran de reconocimiento. Porque por primera vez, Alejandro no se defendía. Se desnudaba. Y en esa vulnerabilidad, había algo más valioso que el dinero, que el poder, que el orgullo arrepentimiento real. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, Luca la miró con sus ojos grandes y claros. ¿Por qué lloraste anoche, mamá? Ella dudó. Luego, con suavidad, le mostró el sobre. Porque alguien que te quiere mucho escribió algo muy bonito para ti. Y me hizo feliz, y triste al mismo tiempo. ¿Puedo leerlo? Aún no, dijo ella, con firmeza cariñosa. Pero cuando seas más grande, y puedas entender cada palabra, te la daré. Y decidirás tú si lo perdonas, o no. Luca asintió, sin presionar. Luego, con esa sabiduría infantil que a veces supera a los adultos, dijo, si lo escribió con el corazón, entonces ya lo perdono. Valentina lo abrazó, con el sobre aún entre ellos, como un puente entre dos orillas que habían estado separadas demasiado tiempo. Y en ese momento, supo que el verdadero milagro no era que Alejandro hubiera vuelto. Era que su hijo, con el alma intacta, ya sabía amar sin condiciones. Mamá, me duele la cabeza, susurró, con la voz débil, los ojos enrojecidos, la frente ardiendo al tacto. El pánico la invadió como una ola gélida. No era la primera vez que Luca tenía fiebre, pero esta vez era distinta. Su respiración era rápida, sus mejillas, pálidas, y apenas podía abrir los ojos. Luca. Mírame, mi vida. Dijo, sacudiéndolo suavemente. Él apenas murmuró algo incomprensible antes de volver a cerrar los ojos. Valentina saltó de la cama, el corazón golpeándole el pecho como si quisiera escapar. Marcó al servicio de emergencias, vistió a Luca con manos temblorosas, y en menos de 10 minutos ya corría escaleras abajo, con su hijo en brazos, envuelto en una manta, el mundo desdibujándose a su alrededor. En la sala de emergencias, el caos era silencioso, enfermeras moviéndose con urgencia, luces frías, el olor a antiséptico. La atendieron rápido,
pero cada minuto se sentía como una eternidad. Es una infección viral fuerte, dijo el médico. Pero con hidratación y control, se estabilizará. Por ahora, necesita descansar. Valentina asintió, aferrada a la mano de Luca, que ahora dormía inquieto en la cama del hospital. No soltó su mano ni un segundo. Ni siquiera cuando sintió que alguien se detenía detrás de ella. Valentina. Era su voz. Se giró, los ojos hinchados, el rostro marcado por el terror y el agotamiento. Alejandro estaba allí, con el cabello despeinado, los ojos llenos de preocupación, sin abrigo, como si hubiera salido corriendo de su casa al enterarse. ¿Cómo supiste?, preguntó, con voz áspera. Lucía me llamó, dijo, sin atreverse a acercarse. Me dijo que estaba sola. Ella quiso responder con frialdad, con orgullo. Pero en ese momento, con su hijo enfermo y el alma hecha trizas, no tenía fuerzas para fingir. No quiero que estés aquí, dijo, pero esta vez no había rencor. Solo cansancio. Alejandro asintió, pero no se fue. No vine a quedarme, dijo en voz baja. Vine a ayudar. Si necesitas café, si necesitas que alguien te sostenga mientras duermes, estoy aquí. Sin pedir nada. Solo, déjame estar. Ella lo miró. Y en sus ojos no vio al hombre que la abandonó. Vio a un padre que, por primera vez, estaba dispuesto a quedarse porque sí, no por redimirse, no por impresionar, sino porque su hijo lo necesitaba, y él también lo necesitaba a él. La enfermera va a traer suero, dijo al fin, sin mirarlo. Si quieres ayudar, ve a la cafetería y tráeme uno, y un agua. Él asintió, como si le hubieran entregado una misión sagrada. Durante las horas siguientes, no hablaron mucho. Él se sentó en una silla al fondo, atento, listo. Le alcanzó toallas, sostuvo el vaso de agua mientras ella bebía, incluso le ofreció su chaqueta cuando el frío del hospital la hizo temblar. En un momento de silencio, mientras Luca dormía más tranquilo, Valentina lo miró. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Alejandro bajó la cabeza. Porque antes creía que el amor se demostraba con regalos, con promesas, con gestos grandes. Pero tú me enseñaste que el amor verdadero es quedarse cuando todo se derrumba. Y hoy, aunque no me lo pidas, no podía irme. Ella no respondió. Pero esa noche, cuando Luca abrió los ojos y, con voz débil, preguntó, ¿está papá aquí? Y al verlo, sonrió. Entonces Valentina supo que, aunque el pasado no podía cambiarse, el presente ya no era el mismo. Porque en medio del miedo, de la incertidumbre, de la fragilidad de un niño enfermo, Alejandro no había huido. Se había quedado. Hasta que una mañana, mientras Valentina revisaba correos en su oficina, una noticia estalló en las pantallas de todos los medios: socios de Mendoza acusan a Alejandro de encubrir fraudes. Fiscalía abre investigación. El corazón se le heló. Cerró la ventana de inmediato, como si esconder la noticia pudiera borrarla. Pero sabía que no era así. Y peor aún, sabía que Luca, en su inocencia, pronto oiría algo. Esa misma tarde, al recogerlo del colegio, lo vio sentado en los escalones, con la cabeza baja. Corrió hacia él. ¿Qué pasa, mi vida? Mateo dice que mi papá es un mentiroso, dijo, sin mirarla. Que robó dinero y que por eso ya no tiene casa. Valentina se arrodilló, tomándole el rostro con ambas manos. Mira, Luca. La gente a veces dice cosas sin saber toda la verdad. Tu papá está pasando por un momento difícil, y hay personas que quieren culparlo para salvarse ellas. Pero lo que importa no es lo que digan los demás, es lo que tú sientas cuando estás con él. ¿Confías en él? Luca dudó. Luego asintió. Sí. Porque me escucha. Esa noche, Valentina llamó a Alejandro. No con ira, sino con urgencia. ¿Es verdad que los socios te están señalando? Sí, respondió él, con voz cansada. Pero no van a usar a Luca como arma. Ya hablé con mi abogado. Voy a dar una declaración, y voy a dejar claro que, pase lo que pase, mi hijo no tiene nada que ver con esto. ¿Y si te meten en la cárcel?, preguntó ella, sin poder evitar el temblor en su voz. Hubo un silencio largo.
Entonces le pediré a Lucía que te lleve esta carta, dijo. Y le diré que, aunque no pueda verlo, cada día pienso en él. Y que lamento no haber sido mejor antes. Valentina cerró los ojos. No quería odiarlo. Ya no. Pero tampoco quería que Luca sufriera otra decepción. Alejandro, si vas a caer, no arrastres su nombre contigo. No lo haré, dijo, con una firmeza que la sorprendió. Antes me iré del país. Antes me declararé culpable de cosas que no hice. Pero no dejaré que toquen su alma. Al día siguiente, en una rueda de prensa improvisada frente a la fiscalía, Alejandro apareció solo. Sin traje, sin asesores, sin máscara. Solo un hombre frente a cámaras que lo devoraban. No vine a defenderme, dijo. Vine a proteger a mi hijo. Si alguien tiene preguntas, que me las haga a mí. Pero que dejen en paz a un niño que no eligió este apellido, ni este escándalo. Él es inocente. Y merece paz. La declaración se volvió viral. Pero lo más impactante no fue lo que dijo, fue lo que no hizo. No usó a Valentina. No mencionó su fundación. No intentó limpiar su imagen usando el nombre de su hijo como escudo. Lo protegió. Punto. Esa noche, mientras caminaba con Luca por el parque, Alejandro llegó con un helado en la mano. ¿De fresa?, preguntó Luca, sonriendo. Con doble bola, dijo él, entregándoselo. Valentina lo miró, y por primera vez, no vio al hombre rico, al padre ausente, al acusado. Vio a un hombre que, en medio del caos, había elegido ser digno. Gracias, dijo, en voz baja. No fue por ti, respondió él, con una sonrisa triste. Fue por él. Y por la persona en la que me enseñaste a convertirme. Y mientras Luca reía, con helado en la nariz y el sol cayendo suavemente sobre sus hombros, Valentina supo que, aunque el futuro fuera incierto, ya no importaba si Alejandro caía o se levantaba. Lo que importaba era que, en el momento más oscuro, no había usado a su hijo para salvarse. Lo había protegido. Y eso era el primer verdadero acto de amor que le había dado. Fue en ese silencio donde Valentina vio algo que nunca había visto antes: paz. No la paz del triunfo, sino la del hombre que ya no necesita probar nada, porque ha encontrado su verdad. Una tarde, mientras caminaban juntos por el mismo parque donde se habían encontrado por primera vez como padre e hijo, Luca corrió delante de ellos, persiguiendo una hoja que el viento levantaba como un cometa. ¿Crees que algún día podremos?, comenzó Alejandro, sin terminar la frase. Valentina lo miró. No con defensa, ni con duda. Con una calma nueva. ¿Qué? Estar los tres, no solo los sábados. Como familia. No como antes. Como ahora. Con todo lo que hemos vivido. Ella no respondió de inmediato. Miró a Luca, que ahora se había detenido y los miraba a ambos, como si supiera que en ese momento se decidía algo importante. No somos una pareja, dijo al fin. Y no quiero fingir que lo somos. Pero, hizo una pausa, respirando hondo. Si estás dispuesto a construir algo real, sin promesas vacías, sin expectativas, entonces sí. Puedes estar más. No como mi esposo. Como su papá. Y como alguien en quien podemos confiar. Alejandro la miró, y en sus ojos no hubo euforia. Hubo gratitud. Profunda, humilde. Eso es todo lo que quiero, dijo. Un lugar. Aunque sea pequeño. Esa noche, mientras acostaba a Luca, él le preguntó con voz suave: «Mamá, ¿papá va a vivir con nosotros?» Ella se sentó en el borde de la cama, acariciando su cabello. «No, mi vida. No así. Pero va a estar más. En nuestras tardes, en nuestras risas, en nuestros días malos. Porque ya no tiene miedo de quedarse. Y tú ya no tienes miedo de que se vaya». Valentina bajó la mirada. Por primera vez, no mintió, ni suavizó la verdad. Tal vez un poquito, susurró. Pero el miedo ya no me gobierna. Porque sé que, si se va, tú y yo seguiremos siendo un equipo. Y eso no puede romperlo nadie. Luca la abrazó con fuerza.
Entonces no tengas miedo. Porque yo también lo elijo, como tú me elegiste a mí. Las lágrimas brotaron sin permiso. No eran de tristeza, ni de alivio. Eran de certeza. Porque en ese momento, comprendió que el amor no es posesión. Es elección. Y su hijo, con la sabiduría de los corazones puros, ya había elegido perdonar y amar. Más tarde, al salir de la habitación, se encontró con Alejandro en el pasillo, recostado contra la pared, con las manos en los bolsillos, mirando la puerta de la habitación de Luca como si fuera un santuario. Gracias, dijo, sin mirarla. No me des las gracias, respondió ella. Esto no es un regalo. Es una posibilidad. Y las posibilidades hay que cuidarlas. Él asintió. Lo haré. Y en ese instante, bajo la luz tenue del pasillo, Valentina sintió algo. ¿Qué creía perdido? Esperanza. No la esperanza ciega de los primeros días, sino la esperanza madura, la que nace después de la tormenta, cuando ya sabes que el cielo puede volver a ser azul, si decides mirarlo. Porque ya no se trataba de reconstruir lo que fue. Se trataba de construir algo nuevo. Con cicatrices, sí. Pero con raíces profundas. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de lo que vendría. Valentina había preparado el encuentro con cuidado, no como una reconciliación, sino como un puente. Un pequeño rincón del jardín botánico, lejos de miradas curiosas, con bancas de madera, flores silvestres y el murmullo de una fuente cercana. Lugar neutral. Lugar seguro. ¿Estás listo?, le preguntó a Luca mientras se abrochaba los zapatos. Sí, dijo él, con una serenidad que la sorprendió. Hoy le voy a dar mi dibujo. El del parque, no uno nuevo. Sacó un papel doblado de su mochila. Es de los 3. Valentina lo miró. En el dibujo, 3 figuras de colores distintos se tomaban de la mano bajo un sol enorme. La más alta, de traje azul, tenía el rótulo, papá. La del medio, con falda roja, mamá. Y en el centro, pequeño, con una sonrisa desproporcionadamente grande, yo. El corazón se le estrujó. Es hermoso, mi vida. Es verdad, dijo Luca, con los ojos brillantes. Porque ahora sí estamos juntos. Cuando Alejandro llegó, iba con las manos vacías, como siempre. Pero esta vez, traía una mirada distinta, no de nervios, sino de quietud. Se arrodilló frente a Luca, sin decir nada. Solo esperó. El niño lo miró, dudó un instante, y le entregó el dibujo. Alejandro lo desdobló lentamente. Al verlo, su rostro se quebró. No habló. Solo cerró los ojos, apretó el papel contra su pecho y, por primera vez en años, dejó que las lágrimas fluyeran sin vergüenza. Gracias, Luca, susurró, con la voz rota. Es el regalo más grande que me han dado. Luca, sin entender del todo el peso de ese momento, solo sonrió. Ahora ya somos equipo. Alejandro asintió, incapaz de hablar. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y, con cuidado infinito, guardó el dibujo en el bolsillo interior de su chaqueta, justo sobre el corazón. Valentina los observaba desde unos pasos atrás, con el alma en vilo. No intervenía. No dirigía. Solo permitía que sucediera lo que debía suceder. En ese instante, no había pasado, ni futuro. Solo un padre, un hijo, y un dibujo que decía más que 1000 discursos. Y cuando Alejandro, aún arrodillado, extendió los brazos con timidez, Luca no dudó. Corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, como si siempre hubiera sabido que ese abrazo le pertenecía. Te quiero, papá, dijo, casi al oído. Alejandro lo sostuvo como si fuera de cristal, como si temiera que se desvaneciera si lo soltaba. Yo también, mi sol, susurró. Más de lo que podré decir en toda mi vida. Valentina se llevó una mano a la boca, conteniendo el llanto. No por tristeza. Por alivio. Porque en ese abrazo no había redención forzada, ni obligación. Había conexión. Natural. Verdadera. Y en ese momento, supo que ya no importaba si Alejandro se quedaba para siempre o no.
Lo que importaba era que, en ese instante, su hijo había sido visto, amado, reconocido. Y que, por primera vez, un hombre que una vez huyó del amor, había vuelto para quedarse, no por deber, sino por deseo. Miércoles con libros nuevos para Luca, los domingos con ingredientes para cocinar juntos, y a veces, sin aviso, solo para sentarse en la sala y preguntar, ¿cómo estás?, no a ella, no al pasado, sino al presente. Una tarde, mientras Valentina preparaba té en la cocina, Alejandro llegó con una carpeta sencilla bajo el brazo. Luca jugaba en el suelo, ajeno a la tensión que aún flotaba en el aire entre los adultos. «Necesito hablar contigo», dijo Alejandro, con voz baja. Valentina asintió, y salieron al pequeño balcón, donde las macetas de albahaca y romero crecían con terquedad. «He estado pensando», comenzó él. «No quiero forzar nada. Pero sí quiero que Luca sepa que, si en algún momento necesita algo, o si tú, no estoy hablando de volver. Estoy hablando de construir una copaternidad real. Con respeto. Con límites. Y con amor». Valentina lo miró. No con desconfianza, pero tampoco con ingenuidad. «Y si un día decides que ya no puedes más, o que el peso de todo esto te agobia otra vez, entonces te lo diré», respondió él, sin titubear. «No desapareceré. Porque aprendí que el peor daño no es irse, es dejar a alguien esperando que vuelvas». Ella bajó la mirada. Las palabras le dolieron, pero también le sanaron. «Luca ya te quiere», dijo al fin. «Y yo, ya no tengo miedo de que te vayas. Pero no quiero que él viva entre dos mundos. Si vas a estar, que sea de verdad. No como un héroe, ni como un ausente. Solo como su papá. Eso es todo lo que quiero ser», dijo él, y por primera vez, su voz no temblaba. «Su papá. Nada más. Nada menos». Al día siguiente, Valentina lo llamó. No por mensaje, no por correo. En persona, frente a Luca. «A partir de hoy», dijo, con calma, «puedes venir los martes y jueves a cenar. Y los fines de semana, si Luca quiere, puede pasar un día contigo. Pero con reglas si no puedes cumplir, lo dices. Si te equivocas, lo reconoces. Y nunca, jamás, le prometes algo que no estés seguro de dar». Alejandro asintió, los ojos brillantes. «Lo prometo». No fue una reconciliación romántica. No hubo besos, ni reconciliación, ni regreso al matrimonio. Fue algo más profundo, un pacto. No entre exes, sino entre padres. Entre dos almas que habían sido destruidas por el mismo dolor, y que ahora, con cicatrices visibles, decidían construir juntos un refugio para el hijo que los unía. Esa noche, mientras acostaba a Luca, él le preguntó, «¿Ahora papá va a venir más?». «Sí», dijo ella. «Pero no como antes. Ahora viene porque quiere. Porque eligió quedarse. Y tú también lo elegiste». Valentina lo miró, y sonrió con ternura. «No lo elegí a él. Elegí protegerte. Y si él demuestra que puede ayudarme en eso, entonces sí, lo elijo como parte de tu vida». Luca asintió, satisfecho. Luego, con voz suave, dijo, «Entonces ya somos familia de verdad». Y en esas palabras, Valentina encontró la paz que tanto había buscado. No la paz del olvido, sino la del equilibrio. Porque ya no se trataba de perdonar o no perdonar. Se trataba de vivir. Con honestidad. Con límites. Con amor, aunque fuera imperfecto. Era el lanzamiento oficial del Programa Nacional de Infancia que ella había liderado durante años. Pero esta vez, no venía a hablar de estadísticas, ni de fondos, ni de logros. Venía a cerrar un círculo. «Hace años», comenzó, con voz firme pero cálida, «fui dejada. Embarazada. Sola. Y me dijeron, con palabras o con miradas, que mi historia había terminado. Que ya no tenía futuro. Que era una mujer rota». Hizo una pausa. El silencio se extendió como una ola. Pero lo que ellos no sabían, es que a veces, cuando te rompen, no te destruyen. Te revelan. Volvió a mirar a Luca.
Sus ojos se humedecieron, pero su voz no tembló. Hoy soy madre. Soy empresaria. Soy líder. Pero sobre todo, soy dueña de mi historia. No porque haya vencido al dolor, sino porque decidí no dejar que me definiera. El público guardaba un silencio reverente. Alejandro bajó la cabeza, conmovido. Luca la miraba con admiración pura. Fui dejada, pero no fui abandonada por mí misma. Y en ese acto de resistencia cotidiana, de levantarse cada mañana, de creer cuando todo decía que no, nació algo más fuerte que el miedo, la esperanza. Entonces, con una sonrisa suave, añadió, y si hay alguien aquí que se siente sola, despreciada, invisible, quiero que sepa esto: no necesitas que te rescaten. Solo necesitas creer que mereces construir. Porque el verdadero milagro no es volverse millonaria, es volverse madre, y seguir amando, incluso cuando el mundo te dice que ya no vales nada. Hubo un aplauso espontáneo, profundo, lleno de emoción. Pero Valentina no lo escuchó. Solo caminó hacia Luca, que ya corría hacia ella. Lo abrazó con fuerza, y en ese abrazo, supo que todo el dolor había valido la pena. Más tarde, en los pasillos del auditorio, Alejandro se acercó. No sabes lo orgulloso que estoy, dijo, sin tocarla, respetando su espacio. No solo de ti, sino de lo que construiste a pesar de mí. Ella lo miró. Ya no había rencor. Solo paz. No construí esto a pesar de ti, Alejandro. Lo construí por él. Y tú, elegiste, al final, honrarlo. Eso es lo que cuenta. Él asintió, con los ojos brillantes. ¿Crees que algún día podré merecer que me digas que también lo construiste conmigo? Valentina no respondió de inmediato. Miró a Luca, que ahora jugaba con una hoja de papel, doblando un avión de juguete. El tiempo lo dirá, dijo, con suavidad. Pero hoy basta con que estés aquí. Y que él te vea. Y mientras caminaban juntos hacia la salida, los tres, no como una pareja, sino como una familia a su manera, el viento llevaba las palabras de Valentina más allá del auditorio, a cada rincón donde una madre soltera, una mujer herida, una niña con sueños grandes, necesitaba escucharlas. Fui dejada, pero no fui destruida. Porque su historia no terminó el día que la abandonaron.